¿Por qué no estás herida?, preguntó mi esposo con un tono inquietante cuando le informé que mi suegra había tenido un accidente automovilístico mientras conducía su coche. La llevaron al hospital en ambulancia, inconsciente. El doctor dijo que la noche sería crítica. Cuando contacté a mi esposo, él respondió con: ¿por qué no estás herida? Al darse cuenta de su error, mi esposo trató de disimularlo, pero no pude escuchar nada más allá de eso. Logré mantener la compostura y le informé solo sobre el hospital, terminando la llamada en silencio. En ese momento, los recuerdos del comportamiento extraño de mi esposo invadieron mi mente. Más tarde, un solo correo electrónico en su teléfono reveló una impactante verdad. Mi nombre es Mary Rose. Hace 14 años, me casé con mi esposo, quien trabajaba en una empresa de reparación de autos. A su solicitud, me convertí en ama de casa a tiempo completo. Sin embargo, el esposo amable que conocí gradualmente comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Después del nacimiento de nuestra hija, comenzó a abusar verbalmente de mí, llamándome parásita que se aprovechaba de sus ganancias en cada oportunidad. A pesar de la frustración creciente, no podía trabajar fuera de casa mientras cuidaba de nuestra hija pequeña, así que soportaba su comportamiento. Eventualmente, cuando nuestra hija ingresó a la primaria, logré conseguir un trabajo a medio tiempo. Un año después, mi desempeño laboral fue reconocido en la empresa, y mi supervisor propuso: ¿por qué no te conviertes en empleada a tiempo completo? Honestamente, sentía que estaba más capacitada para trabajar fuera de casa que para estar constantemente evaluando el estado de ánimo de mi esposo como ama de casa. Así que reuní el valor para hablar con mi familia. Mi hija se alegró mucho, diciendo: mamá, hazlo lo mejor posible en tu trabajo, yo te ayudaré con los quehaceres. Estaba genuinamente emocionada. Sin embargo, mi esposo permaneció en silencio, observando su entusiasmo con una expresión descontenta. Finalmente, habló, cargado de sarcasmo: supongo que esto es solo una oferta por lástima para hacerte empleada regular. Pronto empezarás a quejarte, mejor olvídalo. Cuando insistí: no lo sabrás hasta que lo intente, él replicó: de todas formas gano suficiente dinero, no necesitas ser empleada a tiempo completo. Con la colegiatura de nuestra hija y los costos de las actividades extracurriculares, nunca tendremos problemas financieros, sin importar cuánto dinero tengamos. Sin poder refutar mi argumento, refunfuñó: haz lo que quieras, pero no descuides los quehaceres. Con esas palabras, se fue a algún lugar. De todos modos, me sentí aliviada por haber convencido a mi esposo y no pude evitar compartir la noticia con mi suegra. Ella había soportado a su esposo dominante que ya no estaba y se convirtió en una aliada confiable que regañaba a mi esposo cuando era necesario. Siempre se preocupaba por mí y nuestra hija, así que se alegró mucho al escuchar sobre mi ascenso a empleada a tiempo completo. Ahora podría concentrarme más en mi trabajo gracias a la ayuda de mi hija con los quehaceres. Como resultado, mi desempeño en la empresa siguió mejorando. Sin embargo, mi esposo, molesto por mi aparente disfrute del trabajo, comenzó a tratarme peor. Su comportamiento empeoraba día tras día. Oye, no hay suficientes guarniciones. Necesitas preparar al menos 5. Hay polvo en la esquina de la habitación. ¿Te saltaste la limpieza? A pesar de que nunca mostró interés en los asuntos del hogar, ahora se fijaba en cada detalle. Lo que no sabía era que su empresa estaba pasando por dificultades financieras y su salario se había reducido considerablemente. Me preguntaba si su trato tan severo hacia mí estaba relacionado con sus propias frustraciones. Queriendo levantar su ánimo, decidí preparar su gambú de mariscos favorito, pero cuando lo vio, su rostro se puso rojo y se acercó a mí enojado. ¿Qué es esto? Lo preparé para animarte, ya que parecías decaído últimamente, expliqué. Maldita sea, ¿es esto una burla hacia mí, el patético? Me gritó, me empujó y luego comenzó a tirar la olla y los ingredientes al suelo. Mi hija y yo nos acurrucamos juntas en un rincón, sin poder hacer nada. Esto es lo que pasa cuando me enojas. Limpia bien, exigió mi esposo. Después de volcar todo en la mesa, salió de la habitación con una expresión satisfecha. Después de ese incidente, mi esposo comenzó a llegar tarde a casa más a menudo. Cuando le pregunté al respecto, explicó que se quedaba en la oficina hasta tarde para estudiar y obtener certificaciones con la esperanza de aumentar su salario. Sin embargo, en los días que trabajaba horas extra, siempre había un distintivo olor a champú que no pertenecía a nadie en nuestra casa. Podría ser. Una sospecha cruzó por mi mente, y la palabra divorcio apareció en mi cabeza, pero no podía confrontar a mi esposo. Criada por una madre soltera, había vivido situaciones desagradables, así que dudaba en dar el paso del divorcio, especialmente considerando a nuestra hija. Sin embargo, algo cambió abruptamente. La actitud de mi esposo se transformó.
en los días que regresaba temprano del trabajo. Ayudaba activamente con los quehaceres y hasta asistía a nuestra hija con sus tareas. El cambio drástico me dejó desconcertada. Tal vez el desempeño de la empresa mejoró y su salario aumentó, pensé, gradualmente. Comencé a aceptar esta versión transformada de mi esposo. Un día, sucedió algo inesperado. Por cierto, ¿no mencionaste que querías lavar el coche pronto? Lo haré en el trabajo, así que préstamelo, me ofreció. Oh, puedo manejarlo yo misma, respondí. No digas eso, he sido duro contigo porque el trabajo no ha ido bien, pero no quiero que esto sea una compensación. Déjame encargarme del lavado. Ah, y haré una inspección rápida también, insistió. Estaba sinceramente sorprendida porque nunca me había hecho una oferta así desde que nos casamos. Sin embargo, cuando miré sus ojos sinceros, decidí pedir su ayuda. Necesitas el coche para ir de compras y otras cosas, ¿verdad? Como la inspección tomará aproximadamente una semana. Usa mi coche durante ese tiempo. Yo puedo manejarme con mi bicicleta para ir al trabajo y hacer las compras. No, los días de lluvia pueden ser difíciles para ir de compras. Úsalo sin problema, me animó. Dado su fuerte apego a los coches debido a su profesión, dudé en conducir su coche, temerosa de cualquier error. Sin embargo, él insistió persistentemente, aunque me sentía un poco incómoda. Finalmente acepté las llaves que prácticamente me obligó a tomar. Aún así, no pude llevarme a conducir su coche, incluso después de 2 días de prestármelo. Seguí usando la bicicleta para ir al trabajo y hacer las compras. Un día, mi suegra visitó nuestra casa con souvenirs de un viaje, ya que yo tenía un día libre. La invité a pasar y nos sentamos a tomar té. Durante nuestra conversación, mi suegra mencionó que quería llevar los recuerdos a una amiga que vivía en el pueblo vecino. Me pidió si podía prestarle mi coche para este propósito. Como mi suegra no tiene coche, de vez en cuando me pide prestado el mío. Sin embargo, ese día, el coche disponible en casa no era el mío de siempre, sino el de mi esposo. Le expliqué la situación, pero mi suegra insistió, es solo un viaje de unos 30 minutos. No habrá problema. Se subió al coche de mi esposo y se fue. Sin embargo, pasó 1 hora y aún no regresaba. ¿Por qué no ha llamado?, me pregunté. Siempre lo hace cuando se retrasa. Mientras esperaba, imaginando que podría estar conversando con su amiga, el teléfono de casa sonó de repente. Cuando contesté, pensando que podría ser mi suegra, resultó ser la policía. Me informaron que mi suegra había pisado el acelerador en lugar del freno y se había estrellado contra una tienda de conveniencia cercana. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero mi suegra estaba en estado crítico y estaba inconsciente. La trasladaron al hospital. Inmediatamente intenté llamar a mi esposo, pero no contestó. En pánico, me dirigí al hospital. Las palabras del doctor fueron crueles. Este es el punto de inflexión. Esa noche, mi mente no podía procesar la situación tan repentina, pero sabía que tenía que contactar a mi esposo. Lo llamé repetidamente hasta que finalmente contestó. Sin embargo, su respuesta fue increíble. ¿Por qué no estás herida?, me dijo. Me quedé atónita. Rápidamente trató de dar marcha atrás, alegando que estaba muy conmocionado, pero sus palabras sorprendentes me dejaron sin palabras. Le di el nombre del hospital y colgué silenciosamente. ¿Qué fue todo eso? La sospecha hacia mi esposo persistió en mi mente, pero había cosas más urgentes. En la cama del hospital, en la sala de emergencia, estaba mi suegra, conectada a varios tubos y sueros. Su apariencia dolorosa me dejó sin palabras. A pesar de los esfuerzos diligentes del doctor, mi suegra nunca recuperó la conciencia y falleció en paz. Era un alma tan bondadosa. El momento en que supe de su fallecimiento, me desplomé en llanto en ese mismo lugar. 1 hora después, mi esposo llegó al hospital con nuestra hija. Ellos dos lloraban junto a mí, lamentando la pérdida de mi suegra. Los observaba desde la distancia mientras ellos lamentaban, pero mi atención se desvió hacia el teléfono de mi esposo, que estaba casualmente cerca. Justo en ese momento, apareció un mensaje urgente en la pantalla, y el breve texto captó mi atención. Mi corazón dio un vuelco. ¿El plan tuvo éxito? De hecho, el mensaje decía eso explícitamente. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? A pesar de mi agitación, quería entender el contexto, así que fingí indiferencia y le pasé el teléfono a mi esposo. Oye, alguien te envió un mensaje, le dije. Sus ojos se agrandaron de sorpresa al arrebatarme el teléfono de la mano. ¿Por qué estás tan nerviosa?, respondió evasivamente. Ah, gracias. Puede ser algo urgente. Lo revisaré afuera. Con esas palabras, mi esposo apresuradamente tomó su teléfono y salió a algún lugar. Aunque quería decírselo, no pude dejar a nuestra hija aún llorando atrás. Al día siguiente, se realizó el funeral de mi suegra con solemnidad. Después,
La investigación policial concluyó que la causa del accidente de ella seguía siendo desconocida. Poco a poco, la vida diaria volvió a la normalidad, pero no podía quitarme la sensación molesta sobre el contenido de ese mensaje de antes. Así que, un día, aproximadamente un mes y medio después del funeral, cuando se acercaba el servicio conmemorativo de mi suegra, reuní el valor para revisar el teléfono de mi esposo mientras él dormía. Sin embargo, lo que descubrí fue una aterradora verdad. ¿Es posible que una alma tan gentil como la de ella haya perdido la vida por algo como esto? Mi mano tembló de rabia mientras resolvía buscar venganza contra mi esposo. Llegó el día después del servicio conmemorativo de mi suegra. Después del servicio, mi esposo se sentó con los familiares en una cena, recordando momentos con mi suegra. Yo los observaba fríamente desde el costado mientras el alcohol fluía. El rostro de mi esposo se puso colorado y pareció notar mi mirada. Incoherentemente, comenzó a confrontarme. Oye, ¿qué pasa con esa cara? ¿Estás contenta de que mamá se haya ido porque no te gustaba? Eso no es cierto. Ella siempre fue amable con nuestra hija y conmigo. La respetaba. Le respondí. Entonces, ¿por qué le prestaste mi coche ese día? Si no hubieras metido mano, ella no estaría en ese accidente, me acusó. Mis fibras más sensibles se rompieron con sus palabras. Me había culpado incontables veces por ese incidente, pero no podía soportar escuchar eso de él, quien había manipulado las cosas para causar el accidente. Ah, ¿manipulado? ¿De qué hablas?, tartamudeó, tratando de restarle importancia con una risa nerviosa. Fue entonces cuando le mostré la pantalla de mi teléfono. Más temprano, había reenviado discretamente los intercambios de correos electrónicos desde su teléfono al mío. Esos mensajes revelaban un plan siniestro entre mi esposo y su amante. Habían manipulado intencionadamente los frenos del coche desconocido que manejaba, con la intención de hacerme daño. El correo que él recibió en el hospital. El plan tuvo éxito, fue enviado por su amante. Su objetivo final era obtener el dinero del seguro después de mi muerte y luego huir al extranjero, dejando a nuestra hija atrás. Al exponer esta verdad ante nuestros familiares, el rostro de mi esposo palideció, tartamudeó, pensé que ya había borrado la evidencia. Su arrebato de pánico confirmó su culpabilidad. Más tarde, mientras los familiares bombardeaban a mi esposo con preguntas, él tropezó con sus respuestas, incapaz de dar una respuesta coherente. Lo observé con desdén mientras se desquiciaba, culpándome de todo. Oye, todo esto es tu culpa, haz algo. ¿No es tu culpa?, gritó. Voy a contarle a la policía todo, y enfrentarás las consecuencias, declaré, mientras tomaba mi teléfono para reportar el incidente. Mi esposo finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. El sudor le caía por la frente. Espera, también estoy lamentando la pérdida de mi madre. Por favor, no me denuncies. Terminaré con mi amante. Mamá no querría verme arrestado por la policía, rogó. Aunque termines ahora, eso no traerá de vuelta a mamá. Además, ella querría que pagues por tus acciones. Le respondí. Mamá nunca diría eso, gritó, lanzándose hacia mí, pero los familiares lo detuvieron. Procedí a hacer la llamada, justo antes de que lo subieran al coche de la policía. Él se disculpó llorando, pero mi determinación se mantuvo firme. Después de eso, me divorcié de mi esposo. La evidencia que tenía resultó ser decisiva, llevando al arresto de él y su amante. Su maliciosa acción de manipular el coche resultó en la pérdida de una vida, y ahora enfrentan aproximadamente 10 años de prisión. En cuanto a la compensación de $20,000 que les exigí, los padres de la amante y los familiares de mi exesposo pagaron su parte. Cuando salgan al exterior, deberán devolverlo. Por otro lado, me mudé a un lugar un poco más distante con mi hija, comenzando una nueva vida. A pesar de nuestros horarios ocupados con el trabajo y los estudios, nos apoyamos mutuamente y vivimos felices. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Manténganse sorprendidos.